días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, el último programa de marzo. Nos vemos hasta abril, el miércoles de Pascua. Nos oímos también. Hoy es miércoles 24 de marzo de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Una nefasta tradición política y jurídica de América Latina y el Caribe ha sido, con escasas excepciones, la permanente impunidad con que los golpistas, asesinos, torturadores y violadores en los tantos regímenes dictatoriales y tiránicos que ha padecido la región han podido escapar a sus culpas y crímenes, incluidos los económicos, y aún emerger en futuras situaciones políticas en sus mismos países donde cometieron las fechorías. La combinación y el accionar siniestro de los ejércitos y policías, junto a los jueces venales, las oligarquías saqueadoras y corruptas, los medios de comunicación que son parte del sistema y los viejos grupos políticos tradicionales, todos en estrecha unión y servidumbre con el imperialismo de Estados Unidos, han posibilitado esta complicidad que busca pasar las páginas más sangrientas y reagruparse para próximos desmanes cuando llegue de nuevo el momento propicio. Es un cuadro que hemos visto repetirse una y otra vez y cuyas consecuencias aún se pagan en países del continente que han sido víctimas de ese trágico círculo vicioso al que no han podido poner fin. Cuando, como en la Bolivia actual, un gobierno popular elegido por la abrumadora mayoría de los votantes, como pide la desprestigiada y desmoralizada Carta de la OEA, decide hacer justicia finalmente y llevar ante los tribunales del Estado para ser juzgados en debido proceso a los delincuentes políticos, violadores de la Constitución y las leyes y ejecutores y autores intelectuales de las masacres más terribles contra el pueblo inerme, entonces los sicarios y cómplices como Luis Almagro ponen en el cielo su grito hipócrita e inmoral. Aunque algunos de los principales criminales lograron huir y hoy disfrutan de sus riquezas en su acogedora madre patria, los Estados Unidos, otros deberán responder ante la justicia y ante el propio pueblo al que asesinaron y saquearon. Esa posibilidad aterra también, por la fuerza de su ejemplo y el valor de sus enseñanzas, a algunos de los vecinos que tiemblan al vislumbrar la posibilidad de que algún día tengan que rendir cuentas seriamente de sus desmanes. Bolsonaro, por ejemplo, tendría que enfrentar sus culpas ante las montañas de cadáveres que ha acumulado Brasil por su comportamiento irresponsable y criminal ante la COVID-19, solo comparable al de Donald Trump. Para que América Latina y el Caribe se aproximen a un futuro de paz y desarrollo, con soberanía y equidad social, es necesario que los procesos de justicia como el que se ha abierto en Bolivia lleguen a su culminación y puedan consolidar de este modo a las democracias siempre amenazadas de la región. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. 6:38. Muchas gracias a Gustavo Robreño, que todos los miércoles desde La Habana, Cuba, contribuye con Sin Frontera. A propósito de Bolivia, el Movimiento al Socialismo, el partido de Lucho Arce y de Evo Morales, logró la victoria en más del 70% de los municipios en las elecciones municipales y de gobernadores que se celebraron hace ya 15 días. Sin embargo, el MAS no logró capturar la mayoría en los grandes centros urbanos, excepto Sucre, la capital administrativa
de Bolivia. Van a segunda vuelta para gobernadores en 3 estados, en 3 departamentos. Es probable que él más logre la victoria en al menos 2 de esos 3. Y ya logró 3 de los otros 6. Es decir, más ha ganado 3, la oposición de extrema derecha 3 y van 3 a segunda vuelta de los gobernadores. Pero un gran resultado del movimiento al socialismo. Son las 6:39. Hoy es el aniversario, hoy es el aniversario del Elvi Díaz. Elvi Díaz Romero, un cipote valiente. Hoy es su aniversario, imagino que en el barrio Riguero lo van a recordar. Y hoy es el aniversario de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Miren cómo es el imperialismo, la burguesía, ¿no? La oligarquía. Cuando saben que hay una creencia o un ídolo o una idea que ha pegado en las mayorías populares, lo que hacen es tratar de desvirtuarla o de castrarla. Por ejemplo, la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Para dar un solo ejemplo. Pero en el caso de Monseñor Romero está retratado el sistema capitalista. A Monseñor Romero lo asesina Estados Unidos, lo asesina la oligarquía salvadoreña, y sin embargo hoy en día te lo tratan de castrar totalmente su pensamiento y su obra, y te lo quieren envolver como que si fuera simplemente un hombre cristiano, devoto y no sé qué y no sé cuánto, quitándole todo su pensamiento, que desde su creencia católica lo convirtió en un defensor a ultranza de las mayorías empobrecidas, oprimidas y reprimidas por el régimen salvadoreño. Es verdaderamente impresionante cómo la oligarquía logra, ¿no?, hacer este tipo de eventos. Eso es la colonización cultural, ¿no?, a la que estamos sometidos. Las mayorías empobrecidas en El Salvador, sin embargo, siguen siendo devotas de Monseñor Romero a pesar de la jerarquía católica. Y este es otro dato importante, ¿ves? En Nicaragua, pongan cuidado, en Nicaragua, la jerarquía católica de Nicaragua de los años 80, de los años 90, de los años 2000 y de hoy, 2020, jamás ha reivindicado a Monseñor Romero. Jamás. Porque era contrario al espíritu de esa jerarquía. Esa jerarquía católica ha sido formada en la manera de entender la Iglesia Católica de Karol Wojtyła, el Juan Pablo II, que es absolutamente reaccionaria y pegada a los intereses del capitalismo, el Opus Dei. Jamás la reivindicó. Y hoy en día hay algunos allí y quieren que Monseñor Romero, y citan a veces, y jamás lo reivindicaron. Jamás, te digo, el hombre lo asesinan. Ahí anduvo Monseñor Obando, me acuerdo, en el entierro, pero no crea que condolido ni nada. Lo mataron, ya estamos, no, otra cosa. Así fue. Y no fue el único cura que mataron en El Salvador. Hubo por lo menos 8 sacerdotes asesinados entre 1977, si mal no recuerdo, y los jesuitas asesinados en el año 89, ¿verdad? Yo recuerdo, yo conocí a Monseñor Romero, tuve ese privilegio, lo entrevisté una semana antes que lo asesinaran. Recuerdo muy bien, el domingo 16, si mal no recuerdo, de marzo, en la catedral. Yo tenía esa entrevista, pero en un cassette, y se perdió. Qué gracia, bravo. Logré recuperar una transmisión que yo hacía en aquella época de las manifestaciones, pero no, horrible el sonido, de ni modo. Fíjense, oigan cosas que decía Monseñor Romero, para que entendamos de qué se trata. Las mayorías pobres de nuestro país, oigan bien, son oprimidas y reprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas de nuestro país.
entre nosotros siguen siendo verdad las terribles palabras de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia, acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Más claro no canta un gallo, hermano. Es pues, dice Monseñor Romero, un hecho claro que nuestra iglesia ha sido perseguida en los 3 últimos años, pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido a cualquier sacerdote ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado aquella parte de la iglesia que se ha puesto al lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Y de nuevo encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la iglesia: los pobres. De nuevo son los pobres los que nos hacen comprender lo que realmente ha ocurrido. Y por ello la iglesia ha entendido la persecución desde los pobres. La persecución ha sido ocasionada por la defensa de los pobres y no es otra cosa que cargar con el destino de los pobres. Y después su pensamiento es muy profundo en este sentido. Y recordemos además que Monseñor Romero se fue a pedirle ayuda a Karol Wojtyła al Vaticano y lo maltrató. Lo maltrató. O sea, la historia de Monseñor Romero es una historia para aprender, ¿verdad? O sea, como un hombre que era del Opus Dei, que era de la parte más reaccionaria de la iglesia, se convierte en el principal defensor de los empobrecidos salvadoreños, en la medida que él profundiza su contacto con esos empobrecidos y además en la medida que sus amigos sacerdotes son asesinados por el régimen que él defendía, como el padre Rutilio Grande. Con el Papa Francisco lo van a hacer santo, pero está castrado ya ideológicamente. Aquí tenemos todas esas homilías. ¿verdad? Me acuerdo, es que sean tantas cosas. Me acuerdo que al día siguiente que yo regresé de El Salvador, en el 80, salí para España a un seminario que nos mandó la Unión de Periodistas. Y entonces asesinan a Monseñor Romero cuando estábamos empezando el seminario. Recuerdo muy bien, fue en Salamanca, en España. Pero yo había oído, porque sí, me interesaba en esas cosas, la homilía del domingo, del 23 de marzo, domingo, porque al Monseñor Romero lo asesinan un lunes, en la misa de las 5, él iba a una capilla y ahí, que la hacía con las monjitas con las cuales él convivía, y ahí fue que lo asesinan. ¿Verdad? Un francotirador, no está claro, muchos dicen que fue un capitán somocista, de la Guardia Somocista, otros dicen que fue un parte de la escolta del coronel Molina, pero bueno, el caso es este. En esa homilía del domingo, no es cierto que esa homilía es la que le cuesta la vida a Monseñor Romero, no es cierto eso. Fue su última homilía, la homilía de fuego le dicen. Pero no es cierto que por eso es que lo matan, pues es la culminación, digamos. Eso es lo que nos quedó en la memoria, que fue cuando él dice, cuando él se dirige al ejército salvadoreño. Hay otra cosa, fíjate, que importante para recordar. Vamos a hablar de mucho hoy, a ver si da tiempo en este último programa. Una cosa que es importante recordar, de la guerra de la oligarquía salvadoreña de Estados Unidos contra el pueblo salvadoreño, digamos que se recuerda con mayor fuerza la masacre del Mozote, donde el ejército salvadoreño asesinó a más de 960. Pongan cuidado, ahí en una sola aldea los asesinaron, los quemaron vivos, hicieron chanchada, barbaridad, una cosa horripilante. Es cierto que esa es la peor, pero ahí en El Salvador habían masacres de 100, de 150 cada semana.
en el campo, arrasaron con el campo salvadoreño porque era donde más había base guerrillera, pues. Fue una cosa espantosa. Entonces, y era el ejército salvadoreño, eran los paramilitares de Arena, que todavía no se había formado, eran los paramilitares del COSEP de allá, que se llama ANEP. Yo recuerdo haber entrevistado al maldito Davison, al otro, Roberto, se me olvidó hasta el nombre, que eran los jefes de la mano blanca, le decían la mano del Salvador, asesinos, más que te daban te transmitían una energía negativa terrible, ¿verdad? Entonces, en esas matanzas es que el Monseñor Romero, desesperado, le dice a los soldados salvadoreños: dejen de matar. Quita la frase, Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que la orden del pecado. Y así va. Yo repito, eso no fue la causa del asesinato de Monseñor Romero, fue la culminación de su obra política, evangélica, de compromiso con los pobres. Y no podemos olvidar ese ejemplo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de cómo las perspectivas electorales, cómo estamos nosotros, pero en la segunda parte. Antes, dos cositas. Es probable, no es seguro, pero es probable que baje el precio de la gasolina este domingo, porque ayer ya lleva varios días que hay una reducción importante del precio del crudo. Ayer hubo caída estrepitosa, hoy amaneció un poquito al alza, pero eso probablemente en el transcurso del día se estabiliza hacia la baja. Y es probable que la reducción sea importante, pero hay que tener cautela porque falta contabilizar miércoles y jueves en el precio que van a fijar para el domingo las petroleras. Eso no está fijado por el gobierno ni por el Estado de Nicaragua. Son las petroleras. En este caso, ¿verdad? La Puma y ¿cómo se llama la otra? La 1. La hondureña, que es la 1, y la Puma, que es el capital suizo. Ellos son los que definen el precio, ¿verdad? Pero es probable, o sea que sería bueno, ¿no?, para estimular que todo el mundo se vaya a la playa, alivio para los transportistas también y para toda la cadena, porque es un precio líder de la economía. Bueno, quiero comentar esto, hombre, es que bueno, antes de eso, bonito ver al Chocolate ayer, verán el acto con Daniel, elegantísimo, el saco y corbata, muy digno. El acto de conmemoración, de celebración del inicio de la Cruzada Nacional de Alfabetización, una de las más grandes obras jamás realizadas por el pueblo de Nicaragua. La primera gran obra fue la insurrección, recordemos. Y me estaba recordando nuestra amiga y compañera Nora Navas, arquitecta. Dice la Nora Navas: la Cruzada Nacional de Alfabetización siempre me recuerda la identificación y el regocijo de mi papá, Juan María Navas Barraza, con esta hazaña de la revolución. A sus casi 80 años, pongan cuidado, a sus casi 80 años se fue a alfabetizar a Ometepe, con su cotona de brigadista, su azulón y su infaltable brisera, ¿verdad? Hay una foto del periódico marcado el Nuevo Diario donde está en un camión a su regreso en la plaza. Mi mamá, María Catalina Morales Duarte, viuda de Nava, que vive aún, ya don Juan María falleció hace mucho tiempo, alfabetizó en su barrio. Y hoy,
el 9 de abril cumple 94 años, recuerda muy bien a sus alumnos. Saludos a doña María Catalina. Mi mamá también alfabetizó, sabía. Ahí en su casa llegaba, ¿no? Y ella alfabetizó a varios. No me acuerdo cuánto. Mi hermana Susan, ella anduvo. ¿Cómo se llama? En Huihuilí, hombre. En plan de Granma. Plan de Granma. Bueno. Pero fíjense que es una cosa que chorrea sangre esto de la vacuna. Son las 6:54. Chorrea sangre, hermano. Está ocurriendo ante nuestros ojos y somos incapaces de reaccionar. Estoy hablando como humanidad y no solamente como pueblo de Nicaragua. Incluso ni siquiera nos sabemos informar. Es una barbaridad lo que está ocurriendo con las vacunas en el mundo. Es atroz y se lo vamos a contar. Hay un artículo que escribe una venezolana economista, catedrática universitaria, doctora en ciencias políticas, se llama Pascualina Curcio. Ella escribe muy bien y es muy concienzuda en lo que ella escribe. No escribe al bolsazo, sino que investiga y desde un análisis de clase publica su contenido. Pascualina nos cuenta parte de lo que está ocurriendo. Dice, y es verdad, ¿qué mayor emergencia de salud pública puede haber en el mundo que una pandemia? Decime vos. Que una pandemia que por sí misma es una definición de una epidemia a nivel mundial. Eso es pandemia. Pandemia no es diferente a epidemia. Simplemente pandemia es cuando la epidemia se ha extendido a más de dos tercios de la humanidad. Por eso es pandemia. Y ahora está peor, ¿verdad? Alemania va a confinamiento en plena Semana Santa y dice la Angela Merkel, la jefa de gobierno de Alemania, que el virus británico, la variante británica del virus, es aún más letal y más contagiosa y que ya está de lleno en Alemania. En Francia están en confinamiento, en Gran Bretaña están a punto de ir a confinamiento, España cada vez peor. Es una cosa terrible, pues, ¿verdad? Fíjense bien, los europeos, donde la vacuna ha sido concentrada ahí en su distribución, como en Chile. En Chile, fíjate bien, en Chile ya vacunaron a creo que el 70% de la población y tuvieron que confinar porque se les extendió el virus con la variante tanto británica como brasileña. Pero bueno, oigan esto. Quiero contarles al detalle esto para que nos entendamos. Pues miren. La Organización Mundial de Comercio tiene un acuerdo. ¿Qué es la Organización Mundial de Comercio? Bueno, todos los países del mundo que se ponen de acuerdo en las reglas del juego del comercio internacional. ¿Quiénes violan esas reglas del juego? Estados Unidos, Gran Bretaña, la potencia capitalista. Cuando les da la gana las violan y no pasa nada, porque eso va a un tribunal, hay que pagar un montón de plata a los abogados, no sé qué, tardan muchos años y los pobres siempre pierden en esos tribunales. Están hechos para que ganen los ricos, ¿verdad? Entonces hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual del Comercio, que fue en el 93, 94, por ahí. Dice Pascualina, explica, no es otra cosa sino la creación legal de monopolios en la medida en que conceden a los capitales, a los capitalistas, la exclusividad por años de la producción y comercialización de un bien. El argumento que escriben es que las patentes son la única garantía para incentivar la inversión en investigación y desarrollo. Miren que como son de mentirosos. Ya se lo vamos a demostrar. Fíjense bien, entonces, ¿qué son las patentes? Que las otorgan a veces por décadas. Bueno, el privilegio que tiene el que es dueño de la patente de producir y vender determinado producto, en este caso las medicinas, ¿verdad? Incluso hay acuerdos de libre comercio con algunos estados, ¿verdad?, en donde se extiende la vigencia de esa patente hasta 30 años para que los países no puedan producir lo que se llaman los genéricos, agarrar la fórmula y sin la marca producir en tus laboratorios esa misma medicina. La India es el líder en producción de genéricos, ¿verdad? Entonces les cuento eso para que nos entendamos, ¿verdad? Sigo. Hacer de la vida y de la salud un negocio, eso es esto. Estados Unidos, estos que se las pican de
de defensores de los derechos humanos, Estados Unidos, la Unión Europea, o sea, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, todos ellos, y el Reino Unido, lo que conocemos como Inglaterra, se oponen a la propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual y patentes de la vacuna contra el COVID. O sea, el año pasado, en octubre, Sudáfrica y la India le propusieron a la Organización Mundial de la Salud que hubiera una suspensión de esta libertad de explotación sobre la patente del COVID, que se suspendiera eso, que fuera universal la propiedad de la vacuna, para rápidamente inmunizar a la humanidad y frenar la mortandad que ha desatado el COVID. Eso lo propusieron Sudáfrica y la India en octubre del año pasado en la Organización Mundial de la Salud. A esa propuesta ya se han sumado más de 100 países, pero los ricos se oponen. Se oponen. No quieren compartir la patente, el conocimiento científico, no quieren compartirlo con los empobrecidos, que todo el mundo pueda producir esa vacuna y que rápidamente se inmunice la humanidad. No quieren. En nombre de la libertad de empresa, en nombre de la libertad comercial, del capitalismo, o sea, en nombre de la ganancia de unos cuantos. Pero es aún peor, lo que te voy a contar ahora es peor. Primero está eso, ¿verdad? Suponete, ellos son dueños de la patente y no quieren compartir con nadie. ¿Y quiénes se oponen a que se comparta? Los ricos, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Y dice el secretario general de la Organización Mundial de la Salud que el mundo tiene la capacidad de producción en 2-3 meses de toda la vacuna que necesitamos. Es decir, somos 7.000 millones de personas, quitarles todos los niños, ponerle que somos 5.000, 10.000 millones de vacunas se pueden producir rápidamente si la patente fuera libre. Oigan esto, pues. Es tan grande la desfachatez de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido que para privilegiar a los capitales farmacéuticos se niegan a la exención de las patentes, ¿verdad? Convenimos que el acuerdo no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. Oigan, es que se me olvidó decir esto, explicar esto. Miren, entonces en el año 2001, previendo que podían ocurrir este tipo de fenómenos, acordaron en el seno de ese acuerdo de la Organización Mundial de Comercio tener una excepción, que cuando hubiera una emergencia se podrían suspender las patentes. O sea, está contemplado en el acuerdo. Pero aun y cuando está contemplado en el acuerdo de las patentes, los ricos se oponen. Miren qué terrible. Y ahora vamos al peor. Para mí, pues, el peor. ¿Cuál es el argumento de ellos? Que si se anula o se suspende, ¿verdad?, la propiedad sobre las patentes en el caso de la vacuna contra el COVID, yo diría que también en el tratamiento contra el COVID, si eso se hace, eso desincentiva la inversión privada, que no estimula a los científicos a estar creando, porque la motivación no es salvar vidas, la motivación es ganar dinero. Ese es el argumento de ellos. Y además dicen, ellos están invirtiendo su dinero, dicen estos desgraciados, entonces tienen derecho a sacar ganancias, y es mentira. Ahora les vamos a dar las cifras, pongan cuidado. En el mundo se han destinado 13.900 millones de dólares para investigar y crear la vacuna. Los gobiernos, de esos 13.900, los gobiernos de distintos estados, sobre todo los ricos, han otorgado, proporcionado 8.600 millones. Es decir, solo hay 5.300 millones de dólares que no han sido proporcionados por los gobiernos. La mayoría ha venido de los gobiernos. ¿Qué significa? No son los gobiernos, son los pueblos. Porque los gobiernos administran los impuestos que pagan los pueblos. Entonces los pueblos de ese mundo rico son los que han pagado de su bolsillo la investigación.
con 8.600 millones, estamos hablando, solamente ellos los ricos o los dueños de los laboratorios, o los privados, mejor dicho, porque después hay más, han puesto 5.300 millones. Pero es que de esos 5.300 millones, 1.900 millones los han puesto organizaciones, entre comillas, sin fines de lucro, donaciones. Entonces ya quedan 1.900, fíjate bien, y habían 5.300 menos 1.900. Entonces el resto, los otros 3.400 millones de dólares, es lo que han invertido la farmacéutica. ¿Me explico? 3.400 millones de 13.900 que ha costado la investigación. Y los cabrones dicen, es que yo he invertido, entonces tengo que ganar dinero. Y ellos son los que han invertido menos, los que han soltado menos dinero. Ahora viene la distribución, ¿verdad? Moderna, que es norteamericana, hizo la vacuna y no invirtió un centavo. Todo se lo dio el gobierno de Estados Unidos. El pueblo norteamericano le dio a Moderna el dinero para que fabricara la vacuna. Le dieron 562 millones de dólares. Y le dijeron, me vas a dar 780 millones de dosis. Y le pagaron por cada dosis. El gobierno le dio el dinero. Y le pagan $31 por cada vacuna. ¿Qué clase de estafa? No pusieron un centavo. Y en cambio le están sacando los reales por la venta. Ese es el matrimonio que hay entre las corporaciones farmacéuticas y los estados. ¿Quién sabe cuánto le dan? Primero era Trump y ahora quién sabe cuánto le están dando a Biden, ¿verdad? Sigo. O sea, estamos hablando que esa Moderna va a recibir, ¿saben cuánto? No puso un centavo y la ganancia va a ser de 24 mil millones de dólares. Eso va a ganar Moderna. Y no puso un centavo. Sigo. La Pfizer, que es norteamericana. El gobierno de Estados Unidos le dio 268 millones de dólares. Ellos pusieron solo un tercio más. Aquí pusieron un tercio más de ese dinero. Es decir, como casi 100 millones de dólares pusieron ellos. Les encargaron por anticipado 1.280 millones de dosis. Cada dosis a $18.5. O sea, ¿cuánto va a recibir? 23.680 millones de dólares. Ponerle que le pague al gobierno los 268. Saquen ustedes la cuenta cuánto va a ganar. AstraZeneca, lo mismo, $6 la dosis. ¿Verdad? Después, pero fíjense, AstraZeneca, que es británica, le invirtió supuestamente 2.200 millones de dólares, perdón, le dieron 2.200 millones de dólares para la investigación. El 67% de los 2.200 millones que se gastaron fue dado por el gobierno británico, es decir, como unos 1.800, 1.700 millones de dólares. A la Johnson & Johnson vende a $10 la dosis. Invirtió 819 millones de dólares. Pero ¿saben quién puso ese dinero? Es norteamericana también. El Estado, el pueblo. 100% lo puso el Estado. Es que es una barbaridad, vos. Es una barbaridad. Este es el mejor negocio. Dicen que los capitalistas no son estúpidos. ¿Cuál es la mejor manera de ganar dinero ahorita? La vacuna. Porque ya ahorita con este confinamiento que hay en Europa, más que el problema del frío en Estados Unidos, pues entonces no va a haber carros funcionando, no hay consumo de combustible, ¿entendés? ¿Ah? Y ahí la gente no está consumiendo, está encerrada, no hay turismo. Entonces, la mejor manera de sacar reales es esta. Impresionante, ¿verdad? Diario se contagian en el mundo 500,000 personas. Diario mueren en el mundo 8,000 personas por el COVID, incluyendo
Más de 3.000 en Brasil. Ayer fue una cosa terrible. En Brasil 3.300 creo que son los que murieron. Ya van llegando a 300.000 los muertos en Brasil. En casi 130 países que tienen a 2.500 millones de personas, no han iniciado la vacunación. 128 millones de dosis se han administrado. 3/4 partes a los que viven en 10 países ricos en Europa y en otras zonas del mundo. Este es lo triste, hermano. Fíjate que se necesitarían nada más 231 millones de dólares para inmunizar a toda la población. Y eso no llega ni siquiera al 5% de lo que ganaron. Pongan cuidado. Esos 231 mil millones de dólares que se necesitan para inmunizar a toda la humanidad no es ni siquiera el 5% de las ganancias de los 2.000 individuos más ricos del planeta, las ganancias del año pasado. ¿Me entendés? O sea, los 2.000 hombres más ricos del mundo ganaron 95% más de lo que la humanidad necesita para salvarse del COVID. Este es el sistema capitalista, este es el imperialismo norteamericano retratado. Y se llenan las tapas de democracia y de derechos humanos. La hipocresía a la máxima expresión. La frase con la cual concluye la venezolana Pascualina Curcio es, decía Ali Primera, ayúdenla, que sea humana la humanidad. ¿Te acordás de esa canción? Más bien aquí es que sean humanos el capitalismo, hermano, porque ese es el problema. El problema de la humanidad se llama el capitalismo. Y está retratado aquí. Lo que pasa es que tienen toda una maquinaria de propaganda, hermano, que nos hace olvidarnos de la esencia de todo. Una pausa, regresamos, 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:15 a.m. Hablemos un poquito de nosotros, de elecciones, perspectivas electorales. Creo que es muy importante recordar, nosotros lo hacemos con frecuencia, Daniel lo vive diciendo a cada rato, Rosario también. Es muy importante ubicarnos. Estas no son elecciones entre oposición y Frente Sandinista. Estas son las elecciones entre Estados Unidos y el Frente Sandinista, entre el imperialismo norteamericano y los que representamos la nación nicaragüense. Es muy importante ubicarnos contra quién nos enfrentamos. Y es la dicotomía que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de Nicaragua desde 1847, 46, desde que hubo ya el interés gringo de adueñarse de nuestro territorio por su posición geoestratégica, sus posibilidades del canal, su recurso agua, sus posibilidades también para colocar bases militares. Desde entonces, desgraciadamente aquí no ha habido una disputa entre fuerzas que reivindiquen la nacionalidad y la independencia y la autodeterminación, pero que tengan proyectos políticos diferentes. No ha habido esa dicotomía. Aquí ha sido siempre las fuerzas que representan al imperialismo norteamericano y que son enemigas de la independencia, de la existencia por sí misma de la nación nicaragüense, y quienes defendemos la autodeterminación, la soberanía del país. Creo que es esencial que nos ubiquemos en qué tipo de enfrentamiento estamos, que no nos perdamos en esta pleitito con los fulanitos, con la sutanita, con el perencejito. No, hermano, estos son simplemente lacayos del imperialismo norteamericano, nada más.
no tienen capacidad ni siquiera de ejercer su propia campaña política, ni siquiera de eso, no tienen ni siquiera autonomía para eso. Ya no se diga para determinar candidatura. Los yanquis les van a decir no solamente la fórmula presidencial, sino les van a decir los 30 lugares, los primeros lugares de las listas de 90 candidaturas. Eso se lo van a poner los yanquis, en el resto se van a poner ellos, para que tengan una idea. No nos perdamos, pues aquí el enfrentamiento es contra Estados Unidos. Y vamos a volver a salir victoriosos. Lo venimos derrotando desde hace muchos años. En el terreno que nos pongan lo que le ganamos. ¿Verdad? Creo que también es importante recordar, ubicarnos, que nosotros venimos de antaño. Es decir, esta no es una lucha que empezó en el 2018 contra los tranqueros. Ni nuestras propuestas son desde 2018, ni el enfrentamiento empezó en el 2018. Venimos de antaño. Y lo que estamos realizando es parte de lo que desde 1969 le propusimos al pueblo de Nicaragua, que era derrocar a la dictadura para cambiar el sistema que oprimía al país y desarrollar tales más cuales cosas. Todo lo que se llama la herencia programática de Sandino o el programa histórico del Frente Sandinista. Revisen ese programa y eso es lo que se ha puesto en práctica. Y por supuesto, una vez que hemos cumplido muchas de esas propuestas de programa histórico, hemos superado, hemos ampliado y hemos ido avanzando, porque las cosas no son estáticas, pues. Pero lo que nos guía desde siempre es eso, pues. El Frente Sandinista se funda como un instrumento político del pueblo nicaragüense para alcanzar el poder y construir una nueva sociedad. Ese es el objetivo. Una vez que logramos derrocar la dictadura, se trataba de construir la nueva sociedad. Y hemos ido construyendo un nuevo Estado, un nuevo andamiaje jurídico, unas nuevas reglas del juego. Hemos aceptado la democracia electoral como la vía para alcanzar o para perder el poder. Hemos jugado esas reglas y las hemos asumido sin renunciar, por supuesto. Jamás hemos renunciado, y esto es importante, nunca hemos renunciado a defender con las armas en la mano el poder del pueblo. Nunca. ¿Verdad? Entonces creo que es importante que nos ubiquemos en términos históricos para que entonces nos traslademos al momento actual. Creo que si nos ubicamos desde esa perspectiva histórica, eso nos ayuda a dejar a un lado mezquindades. Y eso nos ayuda a dejar a un lado esas cosas que a veces nos resienten. Es que mira que a mí me hicieron... Eso no importa, hermano. En este momento lo que importa es continuar con el proyecto. Si vos querés darle sentido real a todo lo que has hecho, tenés que continuar con el proyecto. Si no, vos mismo desperdiciaste. ¿Ya? Entonces, si nos ubicamos con un sentido histórico de la batalla en la que estamos enfrascados por la defensa del poder del pueblo, si nos ubicamos desde una perspectiva histórica, adquiere mucho mayor claridad la naturaleza del enfrentamiento en Nicaragua. Que no solamente en Nicaragua, pero bueno, estamos hablando de nuestra realidad. Dichos estos antecedentes históricos, podemos pasar revista a qué es lo que tenemos, con qué contamos, y contamos con un arsenal gigantesco para vencer el 7 de noviembre. Un arsenal gigantesco. Parte de ese arsenal es el liderazgo indiscutible de Daniel Ortega, que no fue decretado, que no fue impuesto, que surgió del seno del pueblo.
y que se ha consolidado en la medida que Daniel se convierte en intérprete de las aspiraciones del pueblo. Pero es un liderazgo sólido. Y revisen. El liderazgo de Daniel es tan sólido que ha sobrevivido a embates de todo tipo, de carácter personal, de carácter ideológico, de carácter político, de carácter económico, de carácter familiar, y siempre sale fortalecido. Y además tiene otra característica, o sea, un líder también se mide por esto, y es el que nos une. Podemos tener la diferencia con fulano, con la sultana, con la perencea, con el perencejo, con no sé quién, con no sé cuánto, que si me gusta, que si no me gusta, pero cuando hablas de Daniel ahí, todo el mundo chitón, ya está. Daniel nos une. Nos une en el sentido de ese liderazgo, en el sentido que sintetiza todo lo que nosotros aspiramos, todo lo que por lo que nosotros hemos luchado. Y eso ocurre en todas las generaciones de sandinistas. Las generaciones de los años 60, de los años 70, de los años 80, de los años 90, de los años 2000 y la actual generación. Todas las generaciones sandinistas nos unimos alrededor de la figura de Daniel. Eso es lo que nomás nos reúne, nos consolida, nos fortalece. Yo recuerdo bien lo que pasó en abril de 2018, julio, y siempre, todos los días, a toda hora, era a qué hora Daniel da la orden. Todo el mundo esperaba. O sea, esa es la fuerza de Daniel. Si Daniel no lo decía, nadie se movía. ¿Qué clase de fuerza, man? ¿Qué clase de fuerza? Hubo un momento que la gente todos estábamos bravos, pues, porque Daniel no nos daba la orden. Pero esa es la fuerza. Y en esto tiene que ver también otra característica de las fortalezas que tenemos. La disciplina, ya vamos a hablar de eso. La segunda fortaleza, para mí la primera fortaleza es el liderazgo de Daniel. ¿Verdad? La segunda fortaleza, en mi opinión, es la gestión de gobierno en estos 14 años. Que ha sido una gestión formidable. ¿Verdad? Hemos preparado las condiciones para que este país inicie su fase de desarrollo, preparado las condiciones. Te voy a dar un ejemplo. ¿Ves? A mí me da risa verse leer a algunos idiotas que hablan la educación, la calidad y no sé qué. Cuando Daniel asume el gobierno en el 2007, que me desmiente el profesor Cepeda, si voy a mentir, si mal no recuerdo, la cifra era más del 60% del magisterio nacional era empírico. Porque el ser maestro estaba totalmente desvalorizado. Habían abandonado la formación magisterial de las escuelas normales, y menos aún en las universidades. No había acceso a una licenciatura en las universidades. No había una capacitación permanente del magisterio, ni actualización de conocimiento. No había herramientas. Los demás los habían empujado a ser comerciantes para poder reunir un salario decente. Hoy en día estamos a punto, no todavía nos falta un poquito, pero estamos a punto de acabar con el empirismo en el magisterio nacional. Eso es una obra que no se ve. Eso se traduce en calidad en educación. Así se traduce. Más la inversión en tecnología, más la apertura de nuevas materias, todas esas cosas, la revisión curricular, la infraestructura colosal, lo que se ha hecho en infraestructura, pero solo te quiero citar ese ejemplo, ¿verdad? Ya no se diga la salud, las carreteras, ya hemos hablado de eso muchas veces, para decirte que lo que hemos hecho en estos 14 años acreditan una labor de gobierno que es la mejor de la historia de Nicaragua. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ha sido para resolver los problemas de las mayorías empobrecidas, no ha sido para resolver los problemas de los empresarios.
ni ha sido para que los empresarios y los oligarcas y los oportunistas roben el erario público. No ha sido para eso, ha sido para resolver problemas de la gente. Como ayer explicaba Daniel, por ejemplo, la educación, llevar la educación al campo, el bachillerato al campo, la universidad al campo, las escuelas técnicas al campo, todas esas cosas. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces llevamos 14 años donde se ha pensado en todo. Además, dígame un frente de combate y yo les digo lo que ha hecho el gobierno, en lo que ustedes quieran. Qué cambio climático, qué recursos naturales, qué reforestación, qué mejorar el rendimiento de los cultivos, qué el agua, qué la luz, lo que quieran, hermano. Lo que quieran. En todos los frentes. Trabajando en todos los frentes. Y lo difícil que es coordinar esas cosas. Y en eso está Rosario. Coordinar todo ese trabajo operativo. Hermanito, eso no es chiche. Además, con tantas sensibilidades y naturalezas humanas, a veces somos difíciles, ¿no? Y entonces digo, armonizar todas esas cosas. Entonces, la labor de gobierno, los resultados de esa labor, porque a ver, ¿cómo me dices a un gobierno si un gobierno sirve o no sirve? Por sus resultados. ¿Cómo sintetizar esos resultados? Los nicaragüenses vivimos hoy mejor o peor que hace 14 años. Ya está. ¿Cómo vivimos hoy? ¿Mejor o peor? Y comencemos a ver indicadores, uno por uno, de los que nos atañen como seres humanos. A ver, vos, cualquier familia, ¿hay energía en tu casa? Sí, sí hay energía. ¿Hay agua potable en tu casa? Sí, sí hay agua potable. ¿Cómo, el transporte es caro? No, no es caro el transporte. Y cuando te enfermas, ¿te cobran? No, no me cobran. ¿Y tus hijos van a clase? ¿Cuánto pagan? No, no pagan nada. ¿Y a la universidad pueden ir? Sí, pueden ir. ¿Cuánto les cobran? No les cobran nada. Y ahí va, y ahí va, y va. Por los resultados. Y los resultados se sintetizan en si hoy viví mejor que hace 14 años. Si el país hoy está mejor que hace 14 años. ¿Cómo se traduce en términos teóricos? Todo esto, nosotros hemos democratizado la democracia. Es una frase rara, ¿no? Pero es verdad, porque antes, ¿qué es lo que nos han vendido durante todas estas décadas? Que la democracia son las elecciones, que la democracia es que primero está un partido y después está otro partido. Eso nos han dicho que es la democracia. Y la democracia no es eso, hermano. La democracia es que todos tengamos la posibilidad de progresar y de vivir bien, de vivir feliz. Eso es democracia. ¿Cómo vamos a poder decir que hay democracia en un país donde el 80% no tiene ni dónde caerse muerto? No, hombre. Democracia es que todos tengamos acceso a los servicios públicos. Democracia es que yo tenga derecho, el mismo derecho que cualquiera, sin importar si tengo o no tengo dinero. Entonces nosotros hemos democratizado la democracia. La obra de Daniel es una obra por definición democrática. Por definición. Porque en la medida de que vos le permitís a todos los nicaragüenses acceder a todos los derechos, en esa medida ampliar la democracia, la hacer real la democracia, que es incluso mayor. Ayer, por ejemplo, decía Daniel, aquí la vacuna no se va a distinguir que si sos rico o si sos pobre. Lo que hemos hecho es priorizar los enfermos crónicos de primero. Y ahí vamos a ir. Y no se va a preguntar, ¿vos tenés reales o vos no tenés reales? No. Va a ser para todo el mundo, ricos y pobres. Eso es democracia. Mira lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, el escándalo que hay en Ecuador. Y ahí, todos los ricos se vacunaron con solo les han dado como 20,000 dosis, y ya se las pusieron los ricos. Y dejaron al personal de salud fuera, los crónicos fuera, los pobres fuera. ¿Y quiénes son los ricos? Los que mandan ahí en Ecuador. Por ejemplo, pues, no, aquí no, hermano. Van los crónicos. ¿Quiénes son crónicos? Mira, que fulano padece cáncer, pero ese tiene reales. Que no te estoy preguntando si tiene reales, te estoy preguntando que si es crónico.
Bueno, entonces preguntarle si quiere que le pongan la vacuna. Bueno, quiere, pues aquí está la vacuna. ¿Me entendés? Te voy a dar otra cosa que a mí me parece que a veces la perdemos de vista. La paz. La paz no es la paz cuando no hay conflicto entre pobres y ricos. No, la paz es el contenido esencial de la paz es que todos tengamos satisfechas nuestras necesidades básicas. Todavía nos falta para ese todos, pero hemos avanzado. Eso te da la paz. O sea, el mejor ingrediente de la paz es la satisfacción de las necesidades materiales básicas y las necesidades espirituales básicas de los pueblos. Si eso no está satisfecho, eso es germen de violencia. Y ese valor de la paz es un valor que yo creo que todos lo aprendimos a asumir con mayor fuerza después de lo que nos pasó en 2018, después de eso, de la barbarie del somocismo, y todo el mundo entendió, sobre todo las nuevas generaciones que no sabían lo que era eso. El valor de la paz. Fíjate que hay otra cosa, mira, toda esta obra que te hablaba, el democratizar la democracia, ¿sabes que hay un resultado intangible de eso? ¿Sabes cuál es? El sentido de dignidad que adquiere cualquier persona. El sentido de dignidad, o sea, yo tengo derecho. Yo ejerzo mi derecho. Y cuando reclama, la gente tiene todo el derecho de reclamar. Que mira, que me atendieron mal, que tienen todo el derecho de hacerlo. Y el funcionario público que se enoje por eso está muy equivocado. La gente tiene derecho de reclamar el buen servicio, porque es parte incluso del sentimiento de dignidad que ha surgido en la medida que adquiere esos derechos. O sea, sentido de dignidad nacional no solamente es tener la dignidad de que no permitir que nadie te venga a manosear. De nada te sirve eso si abajo, si la mayoría de la gente está siendo pisoteada, oprimida, subyugada. De nada sirve. Pero si la gente hoy en día tiene fortaleza personal y familiar, porque ejerce derechos sociales, ejerce derechos económicos, en esa misma medida, esa dignidad nacional se traduce en una dignidad personal, familiar, comunitaria. ¿Me entendés? Esto es importante, creo yo, el sentimiento de dignidad que vos lo ves, lo percibís en la gente, pues. Ese mismo, ya te digo, ese mismo, digamos, sentimiento que cualquiera puede desatar de inconformidad porque, qué sé yo, pues porque no me trataron bien ahí en Disnorte, o no me trataron bien ahí en la alcaldía, o no me trataron bien en donde sea, pues no importa. Y protestar, reclamar el ejercicio de su legítimo derecho. Y nosotros no podemos ser sordos a esas quejas. Y tenemos que acompañar a quien que legítimamente reclama por un derecho que no ha sido debidamente reconocido. O sea, el sentido de la dignidad, además de ser nacional y político, es también social, es también individual. Fíjate que pongan cuidado en esto. Miren cómo son de hipócritas los que venden democracia. La democracia es respetar los resultados electorales y no sé cuánto. Voy a dar dos ejemplos. En Bolivia, Evo Morales le gana las elecciones. Y como se la ganó, entonces enredaron aquello. Lo acusaron de fraude, inventaron un fraude que nunca existió. Tuvieron de padrinos al delincuente de Almagro y al delincuente de Trump. Pusieron a los militares, sacaron y ya está. Cuando el resultado no les favorece, se lo roban. Te voy a dar otro ejemplo. Lo leí el otro día. No me acordaba de eso y es verdad. En 1991, creo que 91, hubo un referéndum en la Unión Soviética que estaba feneciendo. Y entonces le preguntaron al pueblo soviético, o al pueblo ruso, perdón, al pueblo soviético, si querían que se mantuviera la Unión Soviética o que se disolviera. La inmensa mayoría votó a favor de mantener la Unión Soviética. ¿Y qué hizo la clase política
dominante, el nuevo capitalismo amparado por el imperialismo europeo y norteamericano, desconocer los resultados y disolver la Unión Soviética. Esa es la democracia. O lo que ya les contaba del COVID. Y son demócratas. Nos dan lecciones. Nos dicen que son buenos derechos humanos y que son los malos. Nos dan lecciones. Y miren lo que pasa con el COVID. Ya se los conté, ¿no? Son sinvergüenza, ¿verdad? O tomar otro ejemplo, que siempre los tengo aquí, se me olvida decirlo, que pasa desapercibido por la gran prensa capitalista, menos en las redes sociales. Solo en este año, van 560 agresiones callejeras a ciudadanos norteamericanos que tienen rasgos orientales, chinos, pues, que son achinados. Puede ser coreanos, vietnamitas, laosianos, camboyanos, japoneses, rasgos orientales, los cachimbean en la calle por el racismo, ¿no? Democracia. ¿Ah? O sea, para que vean el extremo, cómo están llegando las cosas de extremo ahí en Estados Unidos. Pero lo que te quiero decir es que, o sea, esta gente es la que nos predica democracia. Y como decía Daniel ayer, que lo dice siempre en todos sus discursos, ellos ampararon a Somoza y decían que Somoza era un gobierno democrático. Y escupía en ruedas Somoza. Estaban bombardeando la ciudad y él seguía escupiendo en ruedas, amparado por los yanquis, por los europeos. Esa era democracia. Jamás fue expulsado Somoza del concierto internacional por su carácter bestial para gobernar el país. Jamás. Democracia. Entonces, o lo que pasó con El Salvador, lo que te contaba antes, jamás proscribieron a la dictadura salvadoreña del concierto internacional, ni los condenaban ni nada. Y lo que ocurrió en El Salvador chorrea sangre todavía. Creo que es importante finalmente con esto de los logros. Recordemos, lo que se trata es, nosotros recibimos un país en bancarrota económica y bancarrota social. Recuerden eso, así lo recibimos en el 2007. Este país estaba destrozado, sin energía, sin agua, destrozado. Miren dónde lo hemos llevado. Pero apenas lo que hemos hecho es que la gente tenga mínimos derechos para emprender su propia lucha y lograr salir adelante. Pero para poder que el país salga del atraso secular en que está sumido, vos necesitas preparar a tu gente. Y eso es lo que hemos hecho. Tener condiciones materiales mínimas de vida para la población y luego tener preparación para emprender nuevos desafíos económicos, científicos, sociales, y eso es lo que hemos estado haciendo. Probablemente estaríamos hablando ya de que el próximo quinquenio íbamos para eso, ¿verdad? Si no hubiera ocurrido el desastre que provocaron los somocistas, los chamorros somocistas en 2018, o lo que después nos vino con la epidemia. Quizás eso se atrase un poco, pero nosotros podemos apostar. Y eso es parte de lo que nosotros le presentamos al pueblo, que en los próximos 5 años Nicaragua va a dar el salto de calidad. Y vamos a tener las posibilidades reales de emprender el desarrollo. Porque vamos a tener la preparación adecuada, energía, capacidad humana, etcétera, pues. Creo que otra fortaleza, y aquí tal vez nos vamos a extender un poco más, la otra fortaleza somos nosotros mismos, los que nos declaramos militantes del Frente Sandinista en el sentido, no del carnet, sino en el sentido de estar dispuestos a entregar nuestro tiempo, nuestras capacidades para ganar las elecciones. O sea, militante en el sentido del compromiso y de la convicción, no en el carnet.
Esa es una de las mayores fortalezas. Por su lealtad a principios, a decisiones y a líderes, por sus convicciones, por sus trayectorias, por su experiencia, por su disciplina. Y aquí es muy importante, la disciplina. No hay nada más importante para nosotros los militantes que conservar la unidad del Frente Sandinista, fortalecerla. No se puede fortalecer la unidad sin disciplina y sin lealtad. No se puede. La disciplina y la lealtad redundan en la unidad. Aun y cuando... Y unidad no es unanimidad, nunca lo ha sido. Nunca ha sido la unidad, la unanimidad. La unidad es las cosas alrededor de las cuales nos unimos como militantes en la defensa de la revolución. ¿Cuáles son esas cosas? Lo que proponemos, lo que hacemos, lo que proponemos, con quién lo proponemos y para quién lo proponemos. Eso es lo que nos une y ahí vamos de viaje. Aunque tengamos diferencias, que fulano, que la sultana, que no me gusta tal cosa, que tal cosa debería hacerse así. La esencia es la defensa del poder revolucionario, la defensa del poder del pueblo de Nicaragua. No es el poder del Frente Sandinista, es el poder del pueblo. Nosotros existimos y solamente existimos en razón del pueblo de Nicaragua, no en razón de nosotros mismos. Creo yo, pues. Eso es lo que yo he aprendido. El Frente Sandinista es un instrumento del pueblo nicaragüense y será útil sí y solo sí está al servicio del pueblo nicaragüense, es un interlocutor del pueblo nicaragüense, es un intérprete del pueblo nicaragüense. Sí y solamente si ocurre eso, será útil y tendrá sentido su existencia. Si no, ¿para qué sirve? La gran ventaja de nosotros es que nosotros hemos aprendido, hemos atravesado 1000 cosas y de todas las derrotas que hemos tenido nos hemos sabido levantar. No ha habido derrota que nos haya aplastado. Nos mataron a Celedón como pueblo de Nicaragua. Surgió Sandino. Asesinaron a Sandino, hubo un largo periodo de letargo, surgió Rigoberto, surgió el Frente Sandinista. Culminamos en la revolución. Nos hizo la guerra Estados Unidos. Nos ganó las elecciones en 1990. Pasamos a la oposición a gobernar desde abajo, como ordenó Daniel. Y después de 3 derrotas seguidas, ganamos las elecciones en el 2016. Lo que nos ha pasado, nos hemos ido levantando. Tenemos una experiencia como partido enorme. Y si nos vamos a la lucha armada, hermano, ¿cuántas derrotas no sufrimos antes de la victoria definitiva? Que Sinica, que Bocay, que Pancasán, que el asesinato de tantos de nuestros líderes, la caída de Carlos Fonseca, nuestro fundador y jefe, y sobrevivimos y seguimos adelante. Es decir, esa experiencia es una cosa que te fortalece, porque vos aprendés de tu propia historia y lo incorporás y sabés por propia experiencia que las derrotas no son temporales, que depende de tu convicción, de tu capacidad para volverte a levantar y seguir adelante. Y así lo hemos demostrado. Entonces, con ese norte vamos a las elecciones, vamos a prepararnos para los próximos 5 años de gobierno, iniciar ese proceso tan anhelado de desarrollo del país, ¿verdad? Y ya veremos en 2026 en qué momento estamos. Vamos a derrotar a Estados Unidos. Tengo la convicción que lo vamos a lograr y va a ser una derrota contundente, suficientemente clara. No importa el candidato o la candidata que pongan los yanquis, vamos a derrotarlo. En buena ley, como siempre lo hemos hecho. El bautizo no nos lo van a dar los organismos internacionales ni los imperialismos de cualquier naturaleza. El bautizo nos lo va a dar la participación de la gente. Ese es el bautizo. Es decir, eso es lo que define o no define si son legítimas o no legítimas las elecciones. No son los actores internacionales. Esos que busquen qué hacer, mirar todos los fraudes que hicieron en Estados Unidos y quieren ahora venir a decirnos si nosotros somos buenos o malos para contar los votos. No fregues vos. Nosotros vamos a hacer las elecciones
de acuerdo a nuestras propias características, vamos a tener reglas del juego de acuerdo a lo que nosotros mismos definamos y no de acuerdo a lo que nos digan que hay que hacer. Es importante, creo yo, pues, que ahorita nos pongamos a la disposición del combate electoral. No hay nada más importante que la defensa del poder revolucionario. La defensa del poder se hace todos los días del mundo y culminará este año el 7 de noviembre. Culmina este año. Y ese mismo día, una vez que ya se contaron los votos y salió Daniel y ganamos la mayoría legislativa, ese mismo día empieza otra vez otra jornada de defensa del poder revolucionario, porque así como nosotros tenemos que preparar para defendernos, es porque ellos están preparados para seguirnos atacando. Ellos no van a cejar en su empeño de acabar con nosotros, y nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de defender lo que nosotros hacemos. Es una regla, y estemos claros de eso, pues. La contradicción entre nosotros y Estados Unidos no se va a resolver en un año. Entre otras razones, porque los yanquis no quieren resolverla, pues. Si los yanquis tuvieran voluntad, hace rato estuviera resuelto, pues. Y estaríamos en una senda de desarrollo salvaje, con el respeto a nuestra autodeterminación y a nuestra soberanía. Respeto, la palabra más importante en las relaciones sociales entre grupos humanos, entre individuos y entre naciones. La palabra más importante, el concepto más importante, el concepto definitorio es respeto. ¿No? Finalmente creo que nosotros tenemos, creo yo, pues, que asumir que la mejor manera, creo yo, de lograr llegar a los electores es la conversación. Todo lo demás es auxiliar. Las redes sociales son auxiliares. La televisión, la radio, los diarios digitales son auxiliares. Nos ayudan, nos fortalecen, pero la esencia es la conversación, la visita directa con la gente. Nada sustituye eso, es mi opinión. Nada sustituye el contacto directo entre el militante y el elector, el pueblo de Nicaragua. Nada lo sustituye. Todo lo demás nos alimenta, nos ayuda, nos auxilia, nos fortalece, pero no sustituye lo que nosotros debemos hacer a nivel individual y colectivo, en la calle, en el territorio. Eso es mi opinión. No hay nada más importante que escuchar lo que la gente dice. Nada. Y eso no tiene por qué tener de mediador a las redes sociales. Puedes hacerlo directamente y en la conversación, en la familia, en su casa, en la calle, en la parada de bus, en el centro de trabajo. La conversación. Y recuerden, la conversación, que es comunicación, no tiene sentido si no sos capaz de escuchar. Si solo digas güere, y te va, no hay forma. Ahí no hubo comunicación, hubo prédica. Como los pastores o los curas que hacen su prédica y se van, ¿no? Sí, eso no significa que el que escuchó asumió o quedó claro o se ilustró. No significa. Predicó y se fue. No. Nosotros no somos predicadores. Nosotros somos comunicadores. Por lo tanto, tenemos que ir a escuchar. Escuchar dudas, escuchar interrogantes, escuchar críticas, escuchar, apuntar, tomar nota, buscar cómo corregir. Y sobre todo escuchar anhelos, necesidades, demandas. Escuchar y apuntar y corregir. Esa es mi opinión. ¿Ya? Con esa base, mano, ahorita en abril viene la definición, ya aquí en los Estados Unidos designan sus candidatos. Eso ya lo vamos a saber. Después vienen a tratar de volver a joder, porque van a tratar de volver a joder.
Allá andan preparándose y nosotros también para impedírselo, ¿verdad? Y mientras esa pugna exista de que ellos quieren, porque ellos quieren joder la economía, porque saben que la recuperación económica va para adelante. Por cierto, hoy el Banco Central da el informe los primeros 3 meses de este año, el último trimestre del año pasado, perdón, hoy dan el informe, el Banco Central. Ellos saben que en la medida que haya recuperación económica y hay difícil que no nos puedan incluso ni arañar los votos, entonces nos van a querer joder y nosotros los vamos a impedir. Ahí está la policía todos los días del mundo preparándose y ejerciendo sus funciones para las que ha sido creada, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos, en guerra avisada no muere soldado. De aquí a mayo van a estar claras las reglas electorales y después, hermano, a los leones, vámonos. Entonces, eso es a nivel macro, general. Nosotros en lo particular, ahí andamos, mano, con las capacitaciones, que a veces son cansinas, que eso es todos los domingos, a veces 2 días a la semana, pero ahí vamos. Le vamos a ganar, campeón. Hay que tener convicción de victoria también. Estamos haciendo lo correcto y vamos a seguir venciendo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.